Siéntase nuevamente bienvenido. Realmente siempre para mí es un gozo y un placer saludarles, verles, sobre todo cuando estamos frente a la palabra de nuestro Señor. Pedimos que Él en su gracia hoy nos dé sabiduría frente a ella. Por favor, abra su Biblia y busque allí el Salmo 51. Recordará a los hermanos que han venido de manera regular todos estos domingos. Estamos en una miniserie, por decirlo así, en algunos salmos, no de manera como consecutiva, pero sí algunos salmos escogidos. Y hoy vamos a estar allí en el Salmo 51. Y este texto que a continuación vamos a leer y el cual vamos a estar meditando en esta mañana, yo quisiera que lo viéramos como una especie de infografía, como imágenes a través de las cuales nosotros podemos observar cómo se ve, cómo luce un arrepentimiento bíblico, cómo se ve una persona que ha experimentado un arrepentimiento genuino, es decir, un arrepentimiento bíblico. Así que les invito a leer, voy a leer el Salmo en favor de ustedes. Salmo es un salmo de David. Dice: para el director del coro, salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, el profeta Natán lo visitó. De entrada tenemos el contexto ya de este salmo. David se expresa de esta manera en esta canción. Recuerde que el salmo es una canción inspirada o divinamente inspirada. Dice: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Tú deseas la verdad en lo más íntimo y en lo secreto me harás conocer sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de tu presencia y no quites de mí tu Santo Espíritu. Restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de los delitos de sangre, oh Dios, Dios de mi salvación. Ven que se repite varias veces el entonces. Entonces mi lengua cantará con gozo tu justicia. Abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza, porque tú no te deleitas en sacrificio, de lo contrario yo lo ofrecería. No te agrada el holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu contrito, y al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Haz bien con tu benevolencia a Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre tu altar. Oremos. Padre, gracias nuevamente damos. Es un acto de su gracia y su misericordia y que nos encontremos en esta mañana para exponernos a su palabra, para ser limpiados, purificados con su palabra. Señor, le suplicamos, como lo decía nuestro hermano, que su Espíritu pueda llenarnos hoy, que su Espíritu pueda usar las Escrituras y el Santo Evangelio de nuestro Señor, y de esa manera poder seguir conformándonos más a su bendita imagen. Señor, no anhelamos simplemente información, queremos una verdadera transformación en nuestras vidas, en nuestros corazones. Oramos por nuestro pastor también para que usted le use, oh Dios, en la exposición, para que las vidas sean hoy, oh Dios, convencidas de pecado, de juicio y de justicia, oh Dios. Lo pedimos por nuestro bendito Salvador Jesucristo, a quien sea la gloria por siempre. Amén. Bien, mis hermanos,
Un hermano llamado Thomas Watson, un puritano, hablando un poco sobre el arrepentimiento, él dijo en cierta ocasión que el arrepentimiento es una especie de medicina espiritual, la cual contiene varios ingredientes. Él decía que el arrepentimiento contiene reconocimiento del pecado, dolor por el pecado, confesión de pecado, vergüenza por el pecado, odio hacia el pecado y finalmente abandono del pecado. Y creo que esa definición está contenida en nuestro pasaje. Y aunque vamos a enfatizar al menos 3 cosas del pasaje, yo entiendo que cada uno de estos ingredientes que nos dice Thomas Watson se encuentran en este salmo. Así que el pasaje que vamos a estar hoy estudiando, creo que esta enseñanza, básicamente si lo pudiésemos resumir en una frase, es esta: debido a que el Señor es misericordioso y compasivo, nosotros podemos y de hecho debemos acercarnos a Él arrepentido de nuestros pecados para hallar perdón y restauración. Por eso esta enseñanza titula Evidencias de un adorador arrepentido. Evidencias de un adorador arrepentido. ¿Cómo se ve una persona cuando se arrepiente bíblicamente? Y lo vamos a ver a través de la experiencia del rey David. Ahora, este salmo se encuentra en el segundo libro. Yo creo que en una de las enseñanzas les había dicho que el libro de los Salmos es un libro compuesto por otros libros. Tiene 5 libros y nuestro Salmo 51 se encuentra en el segundo libro de los Salmos. Este es conocido como un salmo penitencial. La palabra penitencial o penitencia significa precisamente arrepentimiento. Y este salmo instruye sobre cómo se ve un hijo de Dios siendo guiado a un arrepentimiento genuino. Y dentro de esta gama, es decir, dentro de esta categoría de salmos penitenciales, encontramos alrededor de 7 salmos. Por si usted de pronto quisiera estudiar un poco más, está el Salmo 6, el Salmo 32, el 38, el que estamos estudiando hoy, el 51, el Salmo 102, el 130 y el 143. Todos son salmos penitenciales, donde vemos al salmista expresando dolor y arrepentimiento por su pecado. Ahora, cuando leímos al principio de este salmo, nos dimos cuenta cuál es el contexto, y es precisamente la caída de David, la cual encontramos en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, del versículo 1 al 27. Y para resumirles, yo creo que la mayoría ha leído esta historia, y si no, yo le animo a que vaya a esa cita y lo lea. Lo que observamos ahí básicamente es a David, ¿cierto? Cuando tenía que ir a la guerra, se quedó en el palacio, empezó a caminar en la terraza. Desde allí pudo observar a Betsabé, desde allí donde se encontraba. Esta mujer se estaba bañando. David manda a traer a Betsabé y se acuesta con ella. David intenta encubrir su transgresión. David luego vemos que él es el autor intelectual de la muerte del esposo de Betsabé, llamado Urías. Y finalmente David tomó a Betsabé por mujer. Muy resumido, muy resumido. Pero, aunque esto fue lo que sucedió, ¿cierto? La caída de David, el Salmo se escribe luego de que David es confrontado. Y por eso yo quiero que vaya conmigo al segundo libro de Samuel, pero en el capítulo 12. En el capítulo 12 encontramos ahora sí el contexto que dio origen a este Salmo, a esta canción. Vamos a leerlo hasta el versículo 15. Segundo libro de Samuel, capítulo 12, del 1 al 15, y dice así: Natán reprende a David. Entonces el Señor envió a Natán a David, y Natán vino a él y le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita, que él había comprado y criado, la cual había crecido junto a él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hija para él. Vino un viajero a visitar al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para preparar comida para el caminante que había venido a él, sino que tomó, ¿qué?, la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a visitarlo. Y se encendió, noten esto muy curioso, la ira del rey David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive el Señor,
que diré que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. Noten el juicio de David. Es una sentencia de muerte. Merece morir. Y debe pagar 4 veces por la cordera porque hizo esto y no tuvo compasión. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre. Así dice el Señor Dios de Israel: yo te ungí rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas como estas. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo ante sus ojos? Es una pregunta para David. Has matado a espada a Urías el hitita. Noten que aunque él no fue el autor material, pero lo señalan de él. Has matado a espada. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya, y a él lo has matado con la espada de los amonitas. Ahora pues la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías el hitita para que sea tu mujer. Así dice el Señor, consecuencia. Por eso de tu misma casa levantaré el mal contra ti, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Es decir, tú lo hiciste en secreto, yo lo haré público. En verdad, tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. He pecado contra el Señor. Y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado. Eso parece Génesis capítulo 3. Caída y luego una vez redención. El Señor ha quitado tu pecado, David. No morirás. Sin embargo, consecuencia, por cuanto con esto hecho has dado ocasión de blasfemar a los enemigos del Señor, ciertamente morirá el niño que te ha nacido. Y Natán regresó a su casa. Tremenda, hermano. Tremenda historia de un hombre llamado, o como Dios mismo lo llama, un hombre conforme al corazón de Dios. El hombre llamado David. Así que yo quiero que veamos juntos, al menos mis hermanos, 3 evidencias de un arrepentimiento bíblico a través de la experiencia de David. Y en primer lugar, vemos que David evidenció un profundo acto de confesión. Uno de los efectos del pecado es que el pecado insensibiliza nuestra conciencia, es decir, la adormece. Adormece nuestra capacidad para discernir entre lo que es santo y lo que es pecaminoso. Y la Biblia llama a esto dureza de corazón. David experimentó dureza espiritual temporal. Ustedes observaron allí en la lectura que David cayó en una espiral descendente de decisiones cada vez más pecaminosas. Pasó de observar a desear. De desear al acto sexual, y del acto sexual al encubrimiento, del encubrimiento pasó a la conspiración, y de la conspiración finalmente al asesinato. Cada vez se hundía más. Con cada acto pecaminoso se hundía más, y su conciencia se insensibilizaba cada vez más. No había temor delante precisamente de sus ojos. Pero por la misericordia del Señor, su conciencia fue despertada, es decir, fue sacudida por medio del profeta Natán. Y fue en ese despertar que David reconoció y confesó su pecaminosidad ante el Señor. El Salmo 51:3, parte A, dice: porque yo reconozco mis transgresiones. Mis hermanos, reconocer es admitir, es aceptar. David ya no pudo ocultar más su transgresión. Y la palabra transgresión es violación de la ley. Él admitió haber quebrantado la ley moral de Dios. Mis hermanos, una conciencia cauterizada o un corazón endurecido oculta, encubre el pecado, lo disfraza, disimula el pecado, racionaliza el pecado, y hasta a veces nosotros justificamos nuestros pecados. Pero, y este pero es bastante grande, cuando el Señor quebranta los corazones petrificados por el pecado, nosotros experimentamos los efectos de una conciencia despierta y saludable. ¿Cuál es?
una acusación interna y constante. Nos punza la conciencia. De hecho, la palabra conciencia significa con conocimiento. Y miren en lo que dice la parte B del versículo 3. Y mi pecado está siempre delante de mí. Su conciencia fue despertada. Antes de ser confrontado, David no sentía dolor por su pecado. Se sentía cómodo con su pecado. Quizás como algunos, quizás de los que se encuentran en esa mañana. No sé, el Señor lo sabe. Pero ahora tenía una conciencia activa que le señalaba su culpabilidad ante el trono del juez del universo, el del juez de toda la tierra. En el Salmo 38, como les mencionaba, que también es un salmo de hecho de David y también es penitencial, los versículos 17 y 18 del Salmo 38 dicen: porque yo estoy a punto de caer y mi dolor está, escuche bien, continuamente delante de mí. La misma idea, su conciencia acusándole. Versículo 18, confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Hermano, alguien dijo que si tú puedes pecar sin lamentarlo amargamente, entonces eres un heredero fiel del infierno. Si tú puedes pecar como si nada y no lamentarlo. Y ojo, mis hermanos, no hay una agonía más intensa que una conciencia acusadora. Así que mientras no gestionemos nuestros pecados ante el Señor, la acusación interna será implacable. La conciencia que fue puesta en nosotros por el Señor y que es activada por el Espíritu Santo nos va a estar señalando: tú fuiste, tú lo has hecho, tú eres culpable ante Dios, tú has mentido, tú has robado, has fornicado, has mirado con lujuria. Y eso nos golpea o nos usa una y otra vez. Pero eso también es un efecto de la gracia de Dios, para que acudamos arrepentidos ante el Señor. Mis hermanos, no hay paz para quien vive con pecados sin resolver ante Dios. No hay paz. Pero el buen pastor fue con su cayado en busca de su oveja perdida a través del profeta Natán. Si ustedes recordarán ahorita la lectura que hicimos en el segundo libro de Samuel, versículo 13, dice: entonces David dijo a Natán: he pecado contra el Señor. David reconoció su pecado ante Natán, pero luego, como el hijo pródigo, volvió en sí y fue a su Padre Celestial en un acto de humillación y reconocimiento profundo de su maldad. Y es por eso que ahora en el Salmo 32, que es un salmo penitencial también, por lo menos en este no se encuentra el contexto, pero también es de David. Y él dice: te manifesté mi pecado y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor. Confesaré mis transgresiones. Mis hermanos, aunque el pecado de David había dañado a una mujer casada y había conducido a la muerte a uno de sus hombres más fieles, si usted conoce la historia, David entiende que el mayor ofendido es Dios. Y por eso ustedes ven allí en el versículo 4, parte A del capítulo 51, dice: contra ti solo he pecado. La ley quebrantada no fue la ley de los hombres, fue precisamente la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos, la ley que no prescribe, por la cual vamos a ser juzgados un día delante del Señor. Y por la cual nosotros, hermanos, o por lo menos ante ella, nadie puede prevalecer. Solamente el Señor la cumplió a perfección. David no amó a Dios sobre todas las cosas, ni tampoco amó a Urías ni a Betsabé como a sí mismo. Por tanto, él violó los 10 mandamientos completos, porque se resumen en 2 básicamente, como dice el Señor. Con su maldad, David había despreciado a Dios. ¿Ustedes leyeron ahí? Tú has despreciado la palabra, tú despreciaste al Señor. Cuando pecamos, no es otra cosa la que hacemos. No es cosa menor, es un desprecio hacia Dios. Mis hermanos, para el Hijo de Dios, el pecado debería causarle un profundo dolor al saber que nuestras iniquidades no son más que odio para aquel que nos ama sin medida. Mire lo que dice el versículo 18 del Salmo 38. Confieso pues mi iniquidad, afligido estoy a causa de mi pecado. Usted ven siempre ese lenguaje de aflicción, de dolor, de quebrantamiento. Hermanos, creo que es apropiado preguntarnos entonces si realmente al pecar experimentamos dolor. Y note que cuando digo o aseguro al pecar,
Porque el arrepentimiento del cual estamos hablando aquí no es de la persona que todavía no conoce al Señor, del inconverso. Estamos hablando de un verdadero hijo de Dios. Estamos hablando del arrepentimiento de alguien que ha nacido de nuevo y sin embargo por la naturaleza pecaminosa que todavía reside en él aún peca. Por eso alguien dijo, nosotros todos los días nos arrepentimos porque todos los días pecamos. Entonces la pregunta es esa, ¿realmente experimentas tu dolor cuando pecas? Hermano, no se trata solamente de decir a manera de cliché, Cristo pagó por mis pecados y seguir como si nada. Sacamos el evangelio enseguida, ¿no? Cristo pagó por mí y es verdad. Eso es verdad. Pero seguir como si nada, sin dolor, por lo que acabas de hacer, eso es despreciar o pisotear la sangre de ese Cristo que acabas de invocar. Pecar contra el Señor, hermanos, debe producir en nosotros un aborrecimiento santo y decir, ¡ay de mí! O decir como Pablo, miserable de mí, pecador. Al saber, hermanos, que fue por nuestros pecados que clavaron al bueno y santo, al perfecto en una cruz. Es recordar el evangelio. Fue por nuestra culpa y gran maldad que nuestro glorioso Salvador sufrió la agonía del infierno en la cruz del Calvario. Así que mis hermanos, nuestros pecados son grandemente ofensivos porque son cometidos contra el ser más grande, majestuoso, bello y extraordinario del universo. Y es por eso que David y nosotros al pecar debemos decir con dolor profundo, es contra ti, Señor bueno, que he pecado. He sido como el perro que muerde la mano de su dueño, de quien lo alimenta. Mis hermanos, David entendió que todo pecado cometido contra el prójimo al final es contra Dios mismo. ¿Por qué? Porque son personas hechas a la imagen de Dios, como lo señala Santiago. Pero hay más. Aunque David intentó encubrir su maldad ante los hombres, él entendió que no hay nada oculto ante los ojos omniscientes de Dios. Miren lo que dice el versículo 4, parte B. Y he hecho lo malo delante de tus ojos. Aunque la mayoría del pueblo no se dio cuenta del acto sexual de David, delante de Dios no había escondedero. Mis hermanos, ¿de verdad somos conscientes de que lo que ocultamos aquí en la tierra ante la presencia del Señor, hermano, eso resuena como un escándalo? Por favor, hermano, no hay nada que un día no haya de ser revelado, dice las Escrituras. Pablo, en la primera carta a Timoteo, capítulo 5, versículo 24, dice, los pecados de alguno, ojo, son evidentes aún antes de ser llevado a juicio, mientras que los pecados de otros se descubren después, pero se van a descubrir. En algunos ahora, pero a otros después. Y aunque los pecados de algunos, hermanos, parezcan a salvo por un tiempo, lo cierto más bien que un día todo será revelado. Mis hermanos, de Dios nadie se oculta, ni de Dios nadie se burla. En Marcos 4:22 dice, porque nada hay oculto si no es para que sea manifiesto, ni nada ha estado secreto sino para que salga a la luz. Esto debe producir en nosotros un santo temor. Siquiera considerar el pecar, el saber que los ojos omniscientes del Señor están sobre nosotros. Finalmente David experimentó los efectos de una conciencia acusadora. Él experimentó culpa. Y cuando esto pasa, hermanos, ya nosotros no vemos, ya no consideramos ni disfrutamos a Dios como nuestro Padre, es decir, una relación de confianza paternal entre padre e hijo, sino que ahora empezamos a ver y a considerar a Dios como nuestro juez. Por eso el versículo 4, parte C, dice, de manera que eres justo cuando habla y sin reproche cuando juzgas. Justo, juzga. Es un lenguaje jurídico, es un lenguaje judicial. Es como si David estuviese diciendo, Señor, sé que merezco tu juicio. Si me condenas a la pena capital, es decir, a la muerte, la aceptaré porque eso es lo que merezco por mis transgresiones. ¿Se acuerdan cuando Natán lo confronta? ¿Qué es lo que dice? Oye, ese hombre es digno de muerte. Dice, ese hombre eres tú, dice Natán. Tus pecados merecen la pena capital. Y eso no era porque creía o lo creemos, estaba en la ley, hermano. Los pecados de David merecían la pena capital. Dice, hermano, esto sucede
Cuando nuestra relación con Dios es estropeada por nuestros pecados. Esto es lo que sucede. Nuestras iniquidades estorban la dulce relación filial que tenemos con nuestro Padre Celestial. Y mis hermanos, ojo, esto no significa que cuando pecamos Dios deja de ser nuestro Padre. No es lo que estoy tratando de decir. Significa que el pecado inevitablemente hace que miremos a Dios como juez. ¿Por qué? Porque la naturaleza del pecado y la naturaleza de Dios chocan invariablemente. Chocan. El pecado se opone a Dios y todo lo que restringe a Dios merece y recibe un justo juicio de Dios. Así que esta tensión entre la naturaleza de Dios por un lado y la naturaleza del pecado por el otro hace que cuando pequemos nos sintamos dignos de juicio divino, de recibir la ira santa. Si no, dígame aquí quién no cuando ha pecado, uno se ve como una chancleta muchas veces y dice: Señor, yo merezco que me fulmines. Merezco tu juicio. Pero David va mucho más profundo en la doctrina del pecado. Él reconoce que sus actos pecaminosos no son meramente productos, hermanos, de una caída ocasional. No, es algo radical, profundo. David reconoce, hermano, que él no es pecador cuando peca, sino que él peca porque él es pecador en su naturaleza. Miren el versículo 5. Yo nací en iniquidad y en pecado me concibió mi madre. Él está admitiendo que su lujuria, el encubrimiento, la conspiración y el homicidio no fueron actos aislados en un momento de debilidad. No, mis hermanos. David nos ayuda a entender que todos hemos heredado una naturaleza que se inclina invariablemente hacia el mal todos los días. Todos los días. Nosotros heredamos las consecuencias del pecado de nuestros padres o de nuestros primeros padres, de Adán y Eva, lo que se conoce en el mundo de la teología como el pecado original. No el primer pecado, sino las consecuencias de ese primer pecado. Por eso Pablo en Romanos 5:12 dice: por tanto, tal como el pecado entró en el mundo por medio de un hombre, y por medio del medio del pecado la muerte, así la muerte se extendió a todos los hombres. Y luego dice: porque todos pecaron. En Adán todos pecamos, todos morimos ese día espiritualmente. Los actos pecaminosos de David fueron fruto de su naturaleza caída. David, al igual que nosotros, mis hermanos, fue un descendiente del primer Adán. Es decir, él fue un pecador por nacimiento, no por meras acciones. Usted y yo también lo somos. Somos descendientes del primer Adán. Pero damos gracias que hoy en día descendemos del segundo Adán para aquellos que hemos depositado la fe en Jesucristo. Así que, mis hermanos, los pecados cometidos por David, todos merecían la pena de muerte. Y sin embargo, dio gracia. Él fue perdonado. Ustedes ven que inmediatamente Natán le dice: mira, David, no vas a morir. El Señor ha perdonado tus pecados. Y por eso es que en el Salmo 32, si no estoy mal, dice: bienaventurado, feliz el hombre a quien Dios cubre sus pecados. Esa es la verdadera felicidad. El saber que somos profundamente pecaminosos, pero somos al mismo tiempo profundamente amados por ese Dios al cual hemos ofendido, y Él nos concede gracia. Dice: entonces David dijo a Natán: he pecado. Pero él también le dice: no morirás. Hermano, qué feliz es aquel a quien el juez declara justo, lo declara inocente, libre de los cargos que le acusan. David fue justificado, absuelto de sus delitos y pecados. Y es lo que se conoce como la doctrina de la justificación, que nosotros hemos predicado por mucho tiempo, y la cual significa que por la fe en Jesucristo podemos ser declarados justos ante el juez de toda la tierra. Es decir, Jesucristo nos hace justos, nos declara sin culpa. ¿Por qué? Porque en la cruz Él tomó nuestro lugar, tomó nuestras transgresiones, tomó nuestras culpas como suyas. En la cruz Él recibió toda la ira o la justa retribución que merecíamos por nuestras maldades. Y por eso entonces que en 2 Corintios 5:21 Pablo dice: al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador. ¿Para qué? Para que en él recibiéramos la justicia de Dios. Esa es la buena noticia del Evangelio. Precisamente de eso se trata. Así que, mis hermanos, en segundo lugar, David demostró también un profundo anhelo de purificación.
Hermanos, experimentar un arrepentimiento genuino conlleva una santa repulsión. Repulsión es un asco, una adversión, un desagrado por el pecado. Es decir, no solo reconocemos y confesamos nuestras iniquidades, sino que cuando nuestras conciencias son despertadas, contemplamos al pecado como Dios lo hace. Es decir, no solo, hermanos, vemos el pecado de cierta manera, como a mí me parece, lo definimos. El arrepentimiento es ver el pecado con los lentes o la perspectiva de Dios. Definimos al pecado como Dios lo define a través de su palabra. David observó al pecado en su vida como una mancha, como una suciedad, como una contaminación. Y esto lo llevó a clamar desesperada e intensamente por purificación. David experimentó un deseo profundo de ser liberado de su inmundicia. Y por eso noten lo que dicen los versículos 2, el 7 y el 9. Noten esos tres versículos, versículos 2, 7 y 9. Miren las palabras. Lávame por completo de mi maldad y límpiame de mi pecado. Versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Versículo 9. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis iniquidades. No sé si usted de pronto ha contemplado esa escena donde los niños, cuando hacen cualquier travesura, siempre intenta esconderse. Y uno ve aquí a David diciendo: esconde tu rostro de mis pecados. Yo no puedo resistir tu mirada santa. Escóndelo. Siempre hacemos lo que hizo precisamente Adán y Eva en el huerto del Edén, tratar de esconderse de Dios. Mis hermanos, en el Antiguo Testamento contiene un amplio registro de actos, de estados, de actividades y de enfermedades que se consideraban inmundas, impuras, como la lepra, tocar un cadáver, comer sin lavarse las manos o el periodo menstrual de las mujeres. Y todo esto comunicaba de manera metafórica o simbólica los efectos inmundos o contaminantes que produce el pecado en nuestra vida. Así que, mis hermanos y amigos, preguntas para reflexionar. ¿Cómo consideras tu pecado? ¿Cómo defines tú el pecado, tu pecado? ¿Qué sensación experimentas cuando pecas? ¿Experimentas una sensación de suciedad espiritual? ¿O pasas la página rápidamente? ¿Meditas en tu iniquidad con un profundo asco espiritual y deseo de ser limpiado de tu maldad? ¿O piensas en tus pecados como simples errores humanos? Como simples equivocaciones. O como simples defectos humanos. Todo el mundo se equivoca. Dios no define el pecado como simples errores. Lo define precisamente como una maldad, como una iniquidad, como impiedad. Como algo que se opone a su naturaleza santa. Por eso es que Spurgeon dice: las ovejas pueden caer en el lodo, pero solo los cerdos se revuelcan en él. Es bastante fuerte. Una oveja, un hijo de Dios, ¿puede enlodarse en el pecado? Sí, todos pecamos. Pero solo aquel que no ha nacido de nuevo y su naturaleza no ha cambiado es quien se deleita en el lodo, en el pecado. Y de manera muy similar, por Watcher dice: el falso evangelio hace que el cerdo se sienta cómodo creyéndose oveja mientras sigue revolcándose en el lodo. Él se siente cómodo. Aquí ustedes pueden ver ahí esta frase, una especie de falsa seguridad. Falsa seguridad. Mis hermanos, esto nos está dando una gran advertencia y un profundo llamado a un autoexamen hoy, precisamente. Si usted peca y no pasa nada, si usted peca y no experimenta una santa repulsión por su pecaminosidad, si usted no exclama: ¡ay de mi pecador!, es una buena oportunidad el día de hoy para que revise su conversión. Para que revise si realmente ha nacido de nuevo. Usted, no, hermano, no confíes en una decisión que hiciste en el año tal, ni porque hiciste el curso de membresía. Eso no significa que hayas nacido de nuevo. Revísate, por favor. Revísate si tienes una conciencia adormecida o un corazón endurecido por tus pecados. Pedro dice de esta manera: en su caso, citando un proverbio, el proverbio 26:11, y hablando de los falsos maestros, dice: en su caso ha sucedido lo que acertadamente afirman estos proverbios: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
Miren que no hay oveja por ningún lado. Un perro que por su naturaleza se come su vómito y un puerco que usted lo puede lavar, le puede poner ropita, pero si usted suelta ese puerco en la tierra, su naturaleza le va a inclinar precisamente a ir hacia el lodo. No puede hacer otra cosa. Nosotros no podemos ir en contra de nuestra naturaleza. No podemos. Pero la buena noticia es que si al examinarte hoy te encuentras maloliente por la inmundicia de tus pecados, hoy puedes ser limpio de tu mancha. Por eso el profeta Isaías dice, vengan ahora y razonemos, dice el Señor. Y aunque sus pecados sean como la grana, que es un tinte rojo intenso, dice, como la nieve serán emblanquecidos. Y aunque sean rojos como el carmesí, como la blanca lana quedarán. Mis amados hermanos y amigos, el hisopo que David pidió para ser limpio de su pecado, hoy tiene pleno cumplimiento en la obra redentora de Jesucristo. Y es por eso que Juan se atreve a decirlo así en Apocalipsis. Y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó, y luego dice cómo nos amó, y nos lavó. En otra versión dice, nos rescató, nos libertó de nuestros pecados. ¿Nos lavó con qué? Dice, con su sangre. Con su sangre. Gracias a la sangre del Cordero derramada en la cruz, hoy podemos cantar lo que cantamos. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser Señor tuya por la eternidad. También podemos cantar, precioso es el raudal que limpia todo mal, no hay otro manantial, solo de Jesús la sangre. Y como diría el himno muy antiguo, en la cruz, do primero vi la luz. Y noten esto, y las manchas de mi alma yo lavé, y fue allí por fe que yo vi a Jesús, y siempre feliz con él seré. Noten feliz, es un eco del Salmo 32, bienaventurado, feliz, dichoso. El hombre a quien el Señor cubre sus iniquidades. Hasta este momento entonces hemos observado que una persona que experimenta un arrepentimiento bíblico se caracteriza por dos cosas. Por un profundo acto de confesión y un profundo anhelo de purificación. Pero además David evidenció un profundo afán de restauración. Mis hermanos, algo que debemos dar por sentado es que nuestros pecados tienen consecuencias, lo vimos en la lectura. El pecado daña, el pecado altera, afecta, estropea o arruina nuestras vidas. El pecado genera consecuencias espirituales, físicas también, no solamente espirituales, también físicas dañinas. David, en primer lugar, él rechazó su pecado porque era ofensivo contra Dios, ese Dios que le amaba. Pero en segundo lugar, David sintió desprecio por su maldad porque experimentó las consecuencias dolorosas del pecado. Y hermano, al saber las consecuencias del pecado, eso debería ser una barricada inmediatamente. Si yo no deseo experimentar las consecuencias del pecado. No debería ser mi primera motivación. Mi primera motivación debería ser amar a Dios. Yo me guardo el pecado porque lo amo. Pero en segundo lugar, también las consecuencias desastrosas del pecado deberían prevenirnos para pecar. David rechazó su pecado porque era ofensivo contra el Dios que lo amaba. David, hermanos, aprendió el principio espiritual de la siembra y la cosecha que encontramos en Gálatas. No se dejen engañar, dice Pablo. De Dios nadie se burla, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su propia carne, de las carnes segará corrupción. Pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará o recogerá vida eterna. Mis hermanos, no hay más alternativas. No hay puntos medios. No podemos ser ingenuos en este punto. No podemos pecar y esperar que no pase absolutamente nada. Ciertamente el Señor nos puede perdonar y lo hace. Pero nuestras iniquidades tendrán consecuencias en el presente. Miren lo que dice Número 32:23. Y estén seguros de que su pecado les alcanzará. Y le voy a leer otras versiones. Dice, y pueden estar seguros de que no escaparán de su pecado. Y una última dice, y pagarán las consecuencias. De esa misma cita, en una versión más actualizada. Nuestros pecados nos van a alcanzar. ¿Cuántas personas? Voy a poner un ejemplo que yo sé que parece cliché, pero que no sirve. ¿Cuántas personas casadas han cometido adulterio? Y fruto de ese adulterio,
o se han contagiado con una enfermedad, o sea, enfermedad de transmisión sexual, o han tenido un hijo extramatrimonial. Cada vez que vean ese hijo, y no estoy aquí acusando a nadie, y aunque amemos a esos hijos, porque debemos hacerlo y debemos ser responsables con esos hijos, ese hijo nos va a recordar toda la vida también de alguna manera que fue fruto de nuestro extravío. O esa enfermedad nos va a estar recordando todos los días. Son consecuencias de tu pecado. Son consecuencias de nuestra maldad. Así que en primer lugar, David deseó la restauración de su alma. Mis hermanos, el pecado apaga nuestro vigor. La vitalidad y el gozo espiritual que experimentamos al ser salvos, el pecado lo va matando poco a poco. Y si hay algo que arruina nuestro pecado es el gozo, el deleite del corazón. Una vida marcada por el pecado constante y secreto, hermano, sufrirá dolor, pesar, quebranto, abatimiento, tristeza, culpa, vergüenza. Y si no lo estás sufriendo, vuelvo y repito, entonces pasa algo. O tienes un corazón endurecido o una conciencia apagada. El pecado apaga el gozo que produce el Espíritu Santo. Miren el versículo 8, parte A, y el versículo 12. Hazme oír gozo y alegría, dice David. Y restitúyeme el gozo de tu salvación y sosténme con un espíritu de poder. Es curioso que él diga restitúyeme. Él le está pidiendo al Señor que le restituya y que le devuelva lo que el Señor no le quitó. Fue el pecado lo que le quitó su gozo, pero él va ante el Señor porque es el único que puede dar verdadero gozo. Dame el gozo que el pecado me ha quitado. De hecho, el texto sugiere que David no solo experimentó dolor espiritual y emocional a causa de iniquidad. Posiblemente David sufrió consecuencias físicas en razón de su pecado. Y esto lo llevó a clamar por gozo. Miren lo que dice el versículo 8, parte B. Haz que se regocijen los huesos que has quebrantado. Y mi hermano, por evidencia de otros salmos que ya hemos visto, penitenciales, observamos que David experimentó quebrantos en su cuerpo a causa de sus pecados. Miren el Salmo 32, versículo 4. Porque día y noche tu mano pesaba sobre mí. Mi vitalidad se desvanecía con el calor del verano. Si pasamos al Salmo 38, del versículo 2 al 8, dice, Señor, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues en tu furor. ¿Por qué? Noten este lenguaje. Porque tus flechas se han clavado en mí y sobre mí ha descendido tu mano. No hay nada sano en mi carne a causa de tu indignación. En mis huesos no hay salud a causa de mi pecado. ¿Ven? Un lenguaje de enfermedad física. Porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza como pesada carga. Pesa mucho para mí. Mis llagas huelen mal y supuran a causa de mi necedad. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Y ando sombrío todo el día. Porque mis lomos están inflamados de fiebre y nada sano hay en mi carne. Y finalmente el versículo 8 dice, estoy entubecido y abatido en gran manera. Gimo a causa de la agitación de mi corazón. Y yo voy a aclarar algo. No podemos afirmar de manera categórica, no podemos asegurar que toda enfermedad que padecemos es causada por nuestros pecados. No podemos hacerlo. Pero lo que sí podemos probar con las Escrituras es que el Señor nos puede disciplinar a través de quebrantos de salud, incluso con la muerte física. Lo puede hacer. Y de hecho lo ha hecho. Y lo va a hacer. Por eso Pablo, en el contexto de la Santa Cena, él les dice en 1 Corintios 11, pues si alguno come pan y bebe de la copa sin honrar el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio de Dios sobre sí mismo. Y esta es la razón, dice Pablo, por la que muchos de ustedes son débiles, están enfermos y algunos han muerto. Hermano, no estoy leyendo el Antiguo Testamento. Estoy leyendo el Nuevo Testamento. David comprendió que a pesar de ser hijos de Dios, nuestros pecados nos separan temporalmente de Él porque daña o arruina nuestra relación, nuestra comunión. Isaías 59 dice, pero las iniquidades de ustedes han hecho separación entre ustedes y Dios y los pecados les han hecho esconder su rostro para no escucharlos. Y si volvemos al Salmo 51, versículo 11, dice, no me eches de tu presencia. Y no quites tu Santo Espíritu. Es como estuviera diciendo, no apagues las influencias santificadoras de tu espíritu. Eso hace el pecado.
Recuerde que Pablo también dice que nosotros podemos contritar al Espíritu, apagar las influencias santificadoras del Espíritu cada vez que pegamos. Él no se va de nosotros porque el Espíritu vive siempre en nosotros. Es la morada del Espíritu Santo en nosotros, pero sí se apaga. Para David la presencia de Dios es sinónimo de gozo y deleite. Por eso el Salmo 16, él dice, en tu presencia hay plenitud de gozo y en tu diestra hay deleites para siempre. Estar alejado de la presencia de Dios es dolor, es tristeza. Y es por esto que él desea con urgencia que el Señor restaure su alma. David ansía, hermano, restablecer su relación con el Dios santo y deleitoso. Miren lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mis hermanos, sin santidad no podemos tener relación con un Dios que no solo es santo, sino que desea, anhela y demanda que su pueblo sea santo porque Él es santo. En 1 de Juan, capítulo 1, encontramos esto. Es muy pertinente lo que dice Juan. Y dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y que les anunciamos. Dios es luz, es santo, y en Él no hay ninguna tiniebla. Ya te está diciendo cuál es la naturaleza de Él para que puedas tener comunión con Él. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tiniebla, somos mentirosos. Mira, yo represento a Cristo. Cristo es luz, pero en mi vida, hermano, borrosa. Y Juan está diciendo, eso no corresponde con el Señor que tú dices que le perteneces. Y dice, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como Él está en luz, noten el efecto ahorita horizontal. Tenemos comunión los unos con los otros y la sangre de Jesús su Hijo nos limpia ¿de qué? De todo pecado. En segundo lugar, también David deseó restauración de sus relaciones horizontales. El pecado afecta nuestra eficacia testimonial. Cuando vemos la entrada, mis hermanos, del pecado en Génesis capítulo 3, en el huerto del Edén, observamos que este no solo arruinó o distorsionó el corazón del hombre, es decir, su mundo interno. El pecado también arruinó las relaciones horizontales. Imagínense el creador, ¿cierto? Como el alfarero creando una vasija hermosa, viene el pecado, rompe la vasija y ahorita lo que encontramos son vidrios rotos por todos lados y el alfarero recogiendo cada uno de esos pedazos y restaurando su vasija nuevamente. El pecado, mis hermanos, dañó, estropeó las relaciones entre los hombres. David supo que su pecado lo incapacitó para servir espiritualmente a los demás. El dulce cantor de Israel, como lo expresa 2 Samuel, estaba amordazado. Y la pregunta es, ¿cómo testificar eficazmente del Dios Santo y al mismo tiempo usar nuestra boca para tramar, para conspirar, para solicitar un asesinato? David pide urgentemente ser restaurado para el servicio espiritual de los pecadores. ¿Y en dónde me baso eso? Versículo 13 al 15. Entonces es consecuencia de lo que él viene pidiendo. Lávame, límpiame. Y él dice, ¿cuál es la consecuencia? Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos. David dice, yo quiero predicar, yo quiero dar testimonio de ti y los pecadores se convertirán a ti. Versículo 14, líbrame de los delitos de sangre. Él cometió un delito de sangre, oh Dios. Dice, Dios de mi salvación. Entonces, otra vez la boca, mi lengua cantará con gozo de tu justicia. Él podía cantar, pero lo podía hacer sin gozo. Con gozo. Versículo 15, abre mis labios, oh Señor, para que mi boca anuncie tu alabanza. Hermano, ¿cómo ser instrumentos de gracia y salvación para los perdidos si nosotros también andamos viviendo en pecado? Esa es una completa contradicción. Por eso es que Pablo a Timoteo le dice, por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, de lo que él viene hablando, será un vaso para honra, santificado, y aquí viene la palabra que me encanta, útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Pero tienes que limpiarte. Tienes que limpiarte. En tercer lugar, David deseó restauración de su relación vertical. Ya vimos la horizontal, pero ahora quiere una restauración vertical. El pecado daña nuestra adoración. Mira, mi hermano, los últimos versículos muestran una imagen de la adoración bajo el Antiguo Testamento. Sacrificios, holocaustos, novillos, altar. Eso es un lenguaje antiguo testamentario. Miren lo que dice el versículo 16 y luego saltamos al 18 y 19. Porque tú no te deleitas en sacrificio. De lo contrario yo ofrecería, dice, no te agrade el holocausto.
Versículo 18, haz bien con tu benevolencia a Sión. Y aquí viene el lenguaje de ruina. Edifica los muros de Jerusalén. Esa es una imagen de decadencia. Así se veía él. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto y el sacrificio perfecto. Entonces se ofrecerán novillos sobre su altar. Si no se edifica, no va a haber adoración. Y estos elementos señalaban, mis hermanos, la forma correcta o bíblica, santa, de tener comunión con el Dios Santo. Pero David tuvo un adelanto profético en la revelación progresiva. Él comprendió que la adoración cambiaría, que iba a trascender, pasaría de ser visiblemente física y geográfica o centrada en el templo y pasaría a ser una adoración en espíritu y en verdad, como dice Juan. Mire lo que dice el versículo 17. Los sacrificios de Dios son el espíritu que contrito, al corazón contrito y humillado, oh Dios, no despreciarás. Ahora, por medio del Señor Jesucristo, nuestro gran sumo sacerdote, podemos ofrecer una adoración santa a nuestro Padre Celestial. Y es por eso que el autor de Hebreos dice, así que ofrezcamos continuamente a Dios, por medio de Jesucristo, un sacrificio de alabanza, es decir, el fruto de labios que confiesa su nombre. Cada domingo no estamos trayendo aquí corderos para ser sacrificados ni palomas. Eso ya pasó. Todo eso se cumplió en Cristo, el verdadero cordero. Pero ahorita ofrecemos sacrificios de alabanza por medio de Él. Pero ahora bien, David confesó sus pecados, pidió purificación y restauración por una sola razón. Porque conocía el carácter compasivo y misericordioso de su Dios. No se me han olvidado los primeros versículos. Los dejé para el final. Versículo 1. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a lo inmenso de tu compasión, borra mis transgresiones. Y alguien dijo que ningún ojo es más rápido para ver la misericordia de Dios que el ojo que ha sido lavado con lágrimas de arrepentimiento. Mis hermanos, esto que acabamos de ver en el versículo 1 es la esencia pura del Evangelio. Nosotros somos perdonados solo por gracia. Aunque pecamos a través de los méritos de Cristo, podemos hallar oportuno socorro. Terminemos con algunas aplicaciones. Mis hermanos de Iglesia Bíblica Palabra de Verdad, si tú has sido convicto hoy por el Espíritu Santo, yo te digo como dice la Biblia, no endurezcas más tu corazón. Si tú sabes que tienes pecados no confesados, pecados no arrepentidos, hoy es un día de misericordia y de gracia. Así que mi invitación es, corre hoy a Cristo en arrepentimiento. Corre ante el trono de la gracia y haya oportuno socorro en Él. Mis hermanos, no intenten esconder más su pecado. Confiésalo al Señor. Él te espera con brazos abiertos. Por favor, no racionalices tu pecado. No justifiques tu pecado. Pero peor aún, no juegues con el pecado. No coquetees con el pecado. Una vez leí a alguien que decía, el que no quiere caerse o resbalarse, que no quiere caerse no anda en lugares resbaladizos. Nosotros aparecemos como ingenuos muchas veces. Queremos andar al borde del precipicio pensando que nos vamos a caer. Así que mi amado hermano y hermana, no ignores el sacrificio de Cristo en la cruz. Él murió por ti y por mí. No intentes esconder tus pecados. Mis hermanos, los pecados secretos conllevan a la dureza del corazón. Mira esta transición que encontramos en Hebreos 3, versículo 12 al 13. Tengan cuidado, hermanos. ¿Ven que no está hablando de inconversos? Hermanos, no sea que alguno de ustedes haya un corazón malo de incredulidad. Empieza por la incredulidad. Para apartarse del Dios vivo. Un cristiano puede apartarse, sí. Antes, exhórtense los unos a los otros cada día. Aquí hay un llamado a todo. Esto no es del pastor. Exhortémonos unos a los otros mientras todavía se dice hoy. No sea que alguno de ustedes, escuchen bien esto, sea endurecido por el engaño del pecado. ¿Ven la labor santificadora que tenemos como una comunidad? De exhortarnos y ver para que el pecado no endurezca a ciertas personas dentro de la iglesia. Pero recuerda también, hermano, que si confiesas tu pecado y te apartas, hallarás misericordia, purificación y perdón. Permíteme leerte 2 citas más. Una cita muy conocida, Proverbios 28:13. El que encubre su pecado
no prosperará. Pero el que los confiesa y los abandona hallará misericordia. Noten, confesar y abandonarlos. No es simplemente decir, sí, soy pecador. Sí, es verdad. Y en 1 Juan encontramos esto que es precioso. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Pero si confesamos nuestros pecados, Él, Cristo, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Mis hermanos, todos nosotros gozamos de una purificación, de un lavamiento posicional. Delante de Dios todos estamos lavados. Sin embargo, como le decía el Señor a sus discípulos, todos necesitamos lavarnos los pies todos los días. O sea, todos los días pecamos y necesitamos lavarnos también. Esa sangre derramada de Cristo hace más de 2000 años sigue siendo eficaz para ir al Señor y nuestros pecados sean limpiados. Pero aparte de eso, el mismo Señor dice que la palabra nos limpia. Somos lavados por el agua pura de la palabra. Así que tenemos instrumentos para lavarnos, para limpiarnos. Y finalmente, para los amigos sin Cristo que se encuentran en este lugar. Mira, la Biblia dice que tú no te puedes arrepentir. Tú no tienes esa capacidad. No puedes venir a Cristo en arrepentimiento y fe. Y yo sé que a veces los predicadores lo decimos, pero tú no tienes esa gracia. Porque precisamente el arrepentimiento y la fe son dones que provienen de Dios. Pero lo que sí puedes hacer es clamar a Dios y decirle, Señor, confieso mi maldad y mi pecado, merezco la muerte eterna, concédeme arrepentimiento y fe a través de Cristo. Esa oración no será rechazada, te lo aseguro. Vamos a orar. Señor, gracias por Cristo. Gracias porque Él cargó con nuestra maldad. Y aunque merecíamos una muerte eterna en el infierno por nuestros pecados, Él nos sustituyó en la cruz. Y por eso podemos venir confiadamente al trono de la gracia y por más oscuros, groseros, gigantescos que sean nuestros pecados, Señor, el trono de la gracia está allí dispuesta precisamente para que vengamos y arrojemos toda nuestra suciedad. Usted puede con todo, Señor. No hay nada, oh Dios, que cuando lo confesemos usted no pueda perdonar. Pero le pedimos que su Espíritu Santo y a través de la palabra podamos ser guiados a un arrepentimiento genuino, Señor. Que no simplemente sean palabras vanas. Que no tomemos, oh Dios, el pecado con ligereza, con trivialidad, sino que experimentemos quebranto, dolor, sufrimiento por nuestra maldad, al saber que precisamente esos pecados fueron los que llevaron a nuestro bendito y glorioso Salvador a sufrir en la cruz y decir y clamar, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Gracias por el Evangelio. Gracias porque ahora somos dichosos, felices. Somos bienaventurados porque nuestros pecados fueron cubiertos por Cristo en la cruz. A usted sea toda la gloria por siempre. A través de Cristo. Amén.